Algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única alternativa es demolerlo. Por eso hacemos antisistemismo explícito. Buenas noches, aquí estamos nuevamente haciendo antisistemismo explícito de día jueves. Y hoy el tema es la deuda. Aprovechá, campeón, endeudate. Y para hablar del tema deuda siempre lo tenemos firme al pie del cañón a mi queridísimo amigo Héctor Juliano. ¿Cómo te va, Héctor? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la presentación y un gusto retomar el contacto y bueno, espero ser útil a vos, a los oyentes, porque este tema de la deuda lo sigo hace muchos años, así que por lo menos en esta materia algo puedo aportar. Y Héctor, yo a vos te conocí en el año 2000 y ya venías a hacernos los resúmenes de la situación del endeudamiento del gobierno de la Rúa. Maravillosas presentaciones hiciste acerca de lo que es la historia de la deuda pública argentina. Hemos ido juntos hasta el Congreso también a escuchar allá. ¿Te acordás en el año 2000 cuando fue el jubileo? Yo hablé durante la Por jornada. eso, sí, vos hablaste, te recuerdo eso, sí. Ahora no vamos para no distraer tanto el tema, pero mi vinculación con el tema de la deuda proviene del propio Alejandro Olmos, a quien Exactamente, conozco en el año sí. 90, y lo conozco a través del doctor Walter Beberaye Allende, que era también uno de la causa. Así que, para sí, mí es cosa de toda la vida, ¿no? Pero de toda la vida, y doy fe de eso, doy fe lo que de pasa eso. es que la deuda, un brevísimo comentario, es como disparar a un blanco móvil. Es decir, la gente cree que es algo estático. No, la deuda es una ameba, va tomando distintas formas, va desplazándose, va moviéndose, pero el trasfondo de la trampa de endeudamiento perpetuo sigue siendo lo mismo. Haber instaurado una deuda impagable que transforma una deuda transitoria en una deuda perpetua. Cuando vos tenés una deuda impagable, tenés una deuda perpetua. Y el tema es convivir hasta el día del juicio final con esa deuda, pagando la servidumbre de usura de los intereses y refinanciando el capital o principal. En eso estamos y vamos a seguir estando hasta que no se produzca algún cambio extraordinario. Como Pero vos decís, Héctor, la deuda es una ameba, un parásito en el cerebro que te va comiendo como un cáncer. Y tanto la deuda como el cáncer siempre tienen una curva de proyección del crecimiento así exponencial, ¿no? sí, Hiperbórica. Y en la naturaleza todo lo que tiene un crecimiento hiperbórico termina matando como el cáncer al ser vivo que lo parasita, ¿no? vos lo dijiste bien, la deuda es un proceso cancerígeno, Sí. va abarcando y va destruyendo todo. Y la deuda, que es el exponente paradigmático de las finanzas, está matando la economía. Y ese ¿Te es el... acordás de la frase de Monseñor Aguer en aquella jornada de jubileo 2000 en el Congreso? Sí, sí, sí. Que Monseñor Aguer dijo, bueno, en la lápida de la tumba de la Argentina dirá, aquí yace la Argentina, vivió pagando, murió debiendo. Sí. Vos sabés que eso se origina sin perjuicio de que Monseñor Aguer, con el mayor de los respetos y además lo ubicó muy oportunamente esa frase, creo que corresponde a la novela de García Márquez, Cien años de soledad. Esto lo citó también otro de los estudiosos de la deuda, que ahora se me escapó el nombre.
cuando cita un párrafo de esa novela donde dice que en el pueblo vivía una prostituta, la Cándida Heréndida, ¿no? Dice que se prostituyó para poder pagar la deuda que tenía, las deudas que tenía, pero murió pagando y vivió pagando y murió debiendo. Entonces, a raíz de esa analogía, claro, la aplicó a la Argentina. Pero bueno. Y me parece bárbaro que traigas esta novela de García Márquez a colación, porque la Argentina, para vivir pagando, vive prostituyéndose. ¿Y quiénes son los que nos prostituyen? Y siempre los gobernantes de turno. Acá lo tenemos al Toto Caputo en el casino de la Timba Financiera Internacional. Aprovechá, campeón. Esto es así, es el casino de la Timba donde de enero a enero gana el banquero, siempre. Mira, permitime, aunque parezca una digresión y después entramos en tema, pero un amigo mío que falleció, un señor español, Baldomero Sánchez, me observaba una vez, dice, los ingleses tuvieron la habilidad de vender al mundo su imagen de caballeros. Cuando eran piratas, conquistadores, asesinos, represores e imperialistas en todo el mundo. Con los banqueros pasa algo parecido. Son aventureros, son estafadores, son usureros, pero venden una imagen de caballeros. Entonces, serias y sólidas instituciones tienen a sus espaldas. Claro, utilizan palabras rimbombantes, por ejemplo, honrar los compromisos externos. Es decir, primero estafan a los países encajándoles deuda y después después apelan al honor de los países para pagarlo. Como que si no pagás, el deshonrado sos vos, ¿no? Sí. Claro, sí, es así. No manija con las consideraciones porque nos perdemos. Bueno, vamos ya mismo a entrar en tema, el tema que nos convoca hoy. Empecemos con todo lo que fue pasando en la previa a esta semana. La semana pasada el dólar se disparó a tal punto que le dijeron, al dólar le pusieron como sobrenombre Nisman. ¿Sabías eso? Que al dólar le decían Nisman. Y porque se disparó y le echan la culpa a Cristina. Bueno, el gobierno nacional suspende hasta el 31 de octubre las retenciones a todos los granos y subproductos. Esta fue la noticia de la semana pasada, 22 de septiembre, tomado de la página del Ministerio de Economía. O detalle, así está, lo que estoy mostrando en este instante es la página del Ministerio de Economía. El detalle, ¿cuál es? El detalle perverso. Que arriba hay un banner, no sé si lo alcanzan a ver, un banner en color ocre, elecciones legislativas 2025. Este 26 de octubre votamos con una boleta única de papel. Conoce más, te dice ahí. Y si uno quiere conocer más, aparece este título. El gobierno nacional suspende hasta el 31 de octubre las retenciones a todos los granos y subproductos. Y para ilustrar esto, déjame pasártelo a Milei. Perdona, pido la palabra. Quiero hacer un comentario importante sobre esto, porque esto terminó hoy, porque el gobierno necesitaba reunir $7.000 millones de divisas. Ahora vamos a ir a eso, no te adelantes. Primero déjame ponértelo a Milei. El 14 de marzo, cuando fue a Expoagro. Mirá lo que dijo. Lo mismo necesitamos hacer los cambios de una forma duradera, en lugar de una forma rápida, sin restarle importancia a su urgencia. Entendemos la necesidad imperante de bajar las retenciones, pero no le sirve a nadie que las bajemos para sacar rédito político de las elecciones y después el modelo reviente y tengamos que volver a ponerlas, como ha pasado en otros gobiernos. Ajá, mira vos,
¿Qué opinás? Exactamente lo que hizo, exactamente lo que hizo. Le El fijó pez por la boca muere, ¿eh? eximimos de las retenciones hasta el 31 de octubre porque las necesitamos para aguantar las presiones del agro y obtener divisas para las elecciones del 26. Pero permitime acotar esto. Este episodio ameritaría una investigación correspondiente, porque el gobierno reunió así unos 7.000 millones de dólares de divisas que necesitaba. Acá está el recorte. En Surgieron, 72 horas es juntó claro, 7.000 millones. es claro, 7.000 millones de dólares, reunís una vaca en 7 horas. ¿Con quién lo hizo? Pactando con las 4 principales multinacionales agroexportadoras: Cargill, Bunge, Dreyfus y COFCO. Las las 2 primeras son norteamericanas, la Dreyfus tiene sede en Suiza y la COFCO es China. Bueno, se está diciendo esto, mirá el recorte de la política online. Furia al campo por el pacto Caputo cerealieras. 10 tipos se llevaron 2.000 millones de dólares. Los productores no pudieron aprovechar la baja de retenciones y los exportadores se quedaron con toda la ganancia. Claro, porque el negocio, la gente no diferencia, ve el campo como una cosa uniforme y son sectores totalmente diferentes. Las multinacionales que controlan las exportaciones agropecuarias de Argentina, que las grandes son todas extranjeras, ¿no? Como estas que he citado, compran a los productores o a los acopiadores, pero con esta modalidad. Las retenciones, justas o injustas, distorsivas o no distorsivas, son un impuesto al que exporta, no al productor. ¿Por qué lo termina pagando el productor? Porque el poder de las transnacionales hace que ellos en forma regresiva le trasladen retroactivamente al productor un impuesto para que les cabe a ellas como exportadores. ¿Me explico? Las retenciones son un impuesto injusto, con lo que se quiera discutir, pero son un impuesto al que exporta. Pero el que exporta se lo traslada al que produce. Yo, si soy productor de trigo, puedo vender el trigo en el mercado interno para fabricar pan, para fabricar harina, ¿no? Y ¿se escucha? Sí, sí. No, porque yo perdí la imagen. No, puedo cosechar trigo para vender en el mercado local, para fabricar harina, para fabricar consecuentemente pan, o puedo exportarlo. El que decide, aunque con la anuencia del vendedor, lógicamente, es las grandes multinacionales, que son las que fijan las condiciones. Y ellos son las que trasladan regresivamente a los productores el impuesto a las retenciones. Entonces, el que sale a quejarse es el productor, como si fuese el damnificado del Estado, cuando lo es indirectamente, porque el impuesto es al exportador y el exportador se lo traslada al productor. Es una ilegitimidad que hay que tenerlo presente, ¿no? Claro. Pero bueno, este pase de Caputo que prometió que era hasta el 31 de octubre, mirá, no son capaces ni de cumplir su promesa, duró 72 horas, permitió que 10 tipos se llevaran 2.000 millones de dólares. Ahora, Héctor, déjame pasarte otro archivo de Milei. Milei no resiste un archivo, no lo resiste. A ver qué opina Milei, qué opinaba Milei sobre esto de tomar deuda. Vamos a escucharlo. Que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces quiere decir que
la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro, digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que ni siquiera pueden manifestarse en las urnas. ¿Qué opinas? Bueno, lo primero que es una interpretación distorsionada de algo académico. Normalmente se dice que la deuda es efectivamente es una carga para las generaciones futuras, mientras que los impuestos son para la generación presente. Eso es de texto, es de libro, ¿no? El Estado tiene 3 fuentes básicas y clásicas de financiamiento. La recaudación impositiva, la emisión controlada de dinero y la emisión de deuda pública. El viejo profesor Beverage Allende me decía más de una vez, entre emitir deuda y emitir dinero, tan denostado emisión monetaria, ¿no? Entre emitir deuda y emitir dinero, al Estado en comparación siempre le va a convenir emitir moneda antes que emitir deuda, porque Claro. por la moneda que emite no paga interés, mientras que por la deuda sí. Entonces, acá hay 2 falacias, pero abiertas en la expresión de Milei. La primera y principal es que acá no se cumple el principio de que la deuda la pagan las generaciones futuras. No, las generaciones futuras y las generaciones presentes, porque el refinanciamiento de deuda se está haciendo a 30, 60, 90 días. Eso no es generación futura. Eso Bueno, che, el concepto de tiempo de Milei es muy cuántico, ¿viste? 60 días para él son generaciones del futuro. Pero me explico, es decir, tengo el presupuesto, mira, el presupuesto que acaba de mandar, mandar el presidente Milei al Congreso, prevé números oficiales, que sobre un stock de deuda que en este momento se acerca a los 500.000 millones de dólares, ¿sabés cuánto le vence en el año que viene, según el gobierno y según presupuesto? ¿Cuánto le vencen de capital? 203.000 millones de dólares. En un año. El 1% de la deuda pública le vence a Milei en un año. Así que al diablo la generación futura. Lo está pagando a partir de enero esto. Claro. Como el gobierno no puede pagar un centavo, apenas si puede pagar intereses y no llega a pagar intereses, ¿qué ocurre? Todos estos 203.000 millones de dólares los tienen que refinanciar cada 15 días a medida que van venciendo, y para afrontar esos vencimientos tienen que pagar tasas cada vez más caras. Y consecuentemente, con el interés, aumentan el gasto público. Así que mientras el gobierno se llena la boca hablando de que baja el gasto público con motosierra, etcétera, que en realidad lo hace licuando las remuneraciones, las jubilaciones y los planes sociales gracias a la inflación. Le está bajando el sueldo y las jubilaciones a la gente. ¿Cómo? Haciendo que los aumentos de remuneraciones y jubilaciones aumenten menos que los precios. Así se ha perdido en lo que va de la gestión de él, y ya viene también de antes, entre un 10 y un 20% de capacidad adquisitiva de la gente. Entonces es un robo abierto que hace el gobierno, dejando que los precios aumenten más que los salarios. Y consecuentemente cae el poder adquisitivo, cae la demanda y se produce recesión económica. Pero volviendo a lo que decía Milei, es una falacia hablar de generaciones futuras cuando los vencimientos de la deuda se estrangulan y más de la mitad de la deuda la tenés contraída a corto plazo. Entonces no hay generación futura a corto plazo. Hay que decirle a Milei, sí, usted dice que las generaciones futuras la van a pagar, pero acá yo veo que usted me está diciendo que el año que viene tiene que pagar
200.000 millones de dólares. Ah, bueno, pero sigo pateando para las generaciones futuras. Y así hace 50 años, desde el año 1976, que está viviendo la Argentina, pateando continuamente para adelante una deuda que cada vez crece más y que en este momento está en un tramo muy peligroso, que se lo están denunciando los propios liberales, el doctor Carlos Rodríguez del SEMA, el economista Roberto Kachanowski, también Carlos Maslatón, un amigo del liberal. Sí, sí, gente que lo ayudó a llegar a donde está. Ahora te voy a pasar otro de esos que lo ayudaron. Están diciendo que está falseando el superávit fiscal. ¿Por qué? Porque no computa la capitalización de intereses. ¿Sabés vos cuánto tendría que ser los intereses anuales que pague la Argentina por año? 40.000 millones de dólares. Y apenas está reuniendo entre 10 y 12.000 millones. ¿Qué hace con la diferencia? La capitaliza por anatocismo. Y como escándalo, porque es una transgresión a las finanzas públicas, como escándalo no la registra. Está haciendo lo de Moreno, lo que tantas veces se imputó a Moreno de falsear la cifra del INDEC. Ahora el gobierno Milei está falseando la cifra del endeudamiento público porque no computa la capitalización de intereses. ¿Qué viveza? Entonces está diciendo que la deuda baja. No es que la deuda baja, es que está escondiendo la capitalización de intereses que se produce, que son las 3/4 partes de lo que se paga. Bien, el déficit fiscal, no tener déficit fiscal es casi un mantra de religión para este gobierno. Y vos fijate el Toto Caputo, lo que le decía a Cristina mientras el kirchnerismo era gobierno. Esto es un posteo del mismísimo Toto Caputo. Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró. Deuda solo se toma cuando hay déficit fiscal. Y acá te ponen abajo la noticia de esta semana. Argentina negocia con Estados Unidos un préstamo de 30.000 millones de dólares para pagar los vencimientos de deuda y fortalecer la reserva. Ahí tenés. Según Toto Caputo, deuda solo se toma cuando hay déficit fiscal. A ver, Toto, te vimos tomando. Esto desnuda una falacia que ha sido convertida en un dogma justamente falaz por las críticas del establishment, que la deuda es producto del déficit fiscal. Primero y principal, acá estamos viendo en vivo y en directo que el gobierno tiene superávit fiscal y sigue tomando deuda. Eso inmediato, pero además esto es también históricamente así, porque yo empíricamente he analizado algunas series estadísticas y en realidad desde que se instaura el sistema de deuda perpetua con el proceso bajo Martínez de Oz hasta la fecha, que la deuda ha crecido linealmente y todos los gobiernos se lamentaron de la deuda recibida, pero la aumentaron y la dejaron. Pero el puberotario cree que la culpa es de los peronchos, pero acabas de marcar bien la fecha, a partir de 1976. 50 años que estamos con esto. En algunos casos, como en el mío, lo hemos vivido. Pero, ¿qué ocurre con esta particularidad de aumento de la deuda? Que el motivo aducido fue siempre el cacareo de culpa del déficit fiscal. Y no es así. El déficit fiscal no es la única causa del endeudamiento. ¿Sabés cuál es la principal causa del endeudamiento argentino a lo largo de 50 años? ¿Cuál? La toma de deuda para sostener el tipo de cambio y sostener el plazo cambiario. Como estamos viendo ahora, que el gobierno está tomando deuda para aguantar el dólar, porque este endeudamiento se produce para sostener el atraso cambiario. Y pregunta complementaria, ¿y para qué quiere atraso cambiario? No,
para que los fondos buitre que trabajan con el carry trade tengan más ganancia. Porque cuanto más atrasado esté el tipo de cambio en un país como el nuestro, que paga las tasas de interés más altas del mundo, que están en el orden del 60%, que llegaron al 75% el mes pasado en la anteúltima licitación, y que siguen creciendo, quiere decir que los capitales financieros que operan con la bicicleta financiera del carry trade, con el arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés, están teniendo en la Argentina récord de ganancia que no obtienen en ninguna parte del mundo. ¿Y cómo aguanta ese atraso cambiario que le mejora la ganancia a los especuladores financieros? Atrasando el tipo de cambio. Y para eso se endeuda para controlar el atraso cambiario y para favorecer con eso la ecuación de los acreedores. ¿Me explico la perversidad del mecanismo? Clarísimo, y este mecanismo se viene aplicando desde Martínez de Oz. Nadie dice nada de esto. No, Todos cacarean, no, por culpa del déficit fiscal, no, por culpa del atraso cambiario. ¿Y para qué hacen atraso cambiario? Para mejorar la ecuación de arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés y que los especuladores financieros bancarios ganen más. Ahora, Héctor, es un robo organizado del gobierno. Esto es una manera de subsidio. A ver, tanto que dicen que subsidiar el boleto de colectivo es malo, subsidiar la tarifa de la luz es malo, subsidiar a las universidades es malo, cualquier tipo de subsidio, no, malo, cuco, el subsidio es el cuco. Pero esto es un subsidio, y que no voy a decir que es un subsidio encubierto, no, es un subsidio totalmente abierto a la luz del pleno día, pero que nadie te lo pone con su verdadero nombre, al sector financiero para que el dólar que debería valer, no sé, 3.000 pesos, ponele, valga 1.500, o sea, yo te subsidio el 50% del valor del dólar para que vos puedas seguir haciendo el carry trade, la bicicleta financiera que inventó Martínez de Oz, y te pueda fugar esos dólares afuera. O sea que el gobierno está subsidiando la fuga de capitales a través del perverso mecanismo de la toma de deuda. Exacto, exacto. Esa es la trampa de fondo. Hay gente que lo ha observado ya este tema hace tiempo, pero la clave de la cuestión es esta, que nos estamos endeudando para financiar la fuga de capitales. O sea, para financiar el negocio de los capitales extranjeros que entran a la Argentina y los que quieren utilizar el mecanismo como fuga de divisas, como salida de capitales. ¡Qué barbaridad! Está permitido. Por eso yo muchas veces reflexiono, la Argentina es un país demasiado rico para poder soportar semejante saqueo financiero, donde, como vos bien decís, hay un subsidio al sistema financiero. La mayoría de los subsidios vienen por sobreprecios pagados irregularmente por los gobiernos a determinados sectores, ¿verdad? Si vos vas a comprar un insumo y lo pagás 5 veces el valor que normalmente tendría que tener o 10 veces el valor que tendría que tener ese insumo, decís, acá hay usura. En Italia la palabra usura está mejor aplicada que acá, porque la usura es todo aumento indebido de precios, no solamente el aumento de los precios, todo aumento indebido. Ahora, vos tenés que las tasas internacionales de interés, tomando como referencia, que se llama benchmark, tomando como referencia el bono del Tesoro norteamericano a 10 años de plazo, está en el 4%. La Argentina está pagando entre el 60 y el 70% de tasa de interés. La Argentina está pagando tasas de interés que son un múltiplo de las tasas internacionales. Ahí está el subsidio, el sobreprecio que se paga por las tasas de interés, con el agravante que de esa manera las tasas de interés
son el principal componente de aumento del gasto público que el gobierno dice combatir. O sea, el gobierno al tomar más deuda paga más gastos de intereses. Consecuentemente va con su propio discurso de reducir el gasto público. Después tratan de restarle dinero a los discapacitados, lógico, bajarle sueldos y negarle atrasos de jubilatorios, pero nadie dice nada de que está aumentando exponencialmente el gasto público por intereses de la deuda. Es algo declarado abiertamente. Y vos fíjate que eso no lo dice nadie. Ninguno de los economistas del establishment habla del saqueo de la deuda. ¿Cómo? Qué Todos perverso, qué perverso. pagan las vestiduras por el gasto público y resulta que ninguno se acordó que el principal gasto público son los intereses. Claro, pero los convencieron desde sus académicos y sus universidades a toda esta caterva de economistas y Milei que se presentaba con que iba a ser como que iba a ser exitoso por ser el primer presidente que tiene la Argentina que es economista. Bueno, los convencieron de que emitir dinero es malo, tomar deuda es bueno. A tal punto que han llegado hasta a cerrar la Casa de la Moneda. Ahora si se quieren tener billetes para circulante hay que importarlos de China y ni hablar de las otras cosas que hacía la Casa de la Moneda, como por ejemplo los pasaportes, que ahora hay un escándalo internacional porque parece que los pasaportes argentinos son truchos, porque los hace un privado pirulo, o las patentes para los autos, que circulan los autos sin patente por Buenos Aires con carta libre para cometer todo tipo de infracciones. ¿Por qué? Porque las patentes también las hacía la Casa de la Moneda y ahora no las hacen más, no hay patentes. Pero bueno, déjame ahora pasar a Milei con Trump esta semana, a ver qué pasó. That wasn't bad. Now we can get out of here. Thank you. Are you going to help bail out Argentina, Mr. President? Well, we're going to help them. I don't think they need a bailout. He's done a fantastic. No creo que necesiten un rescate, lo dice claramente. Trump le dice claramente, cuando la periodista pregunta, ¿van a rescatar a Argentina? Trump dice, no creo que necesiten un rescate. O sea, le está diciendo que no, pero los títulos de los mierdos nos están contando otro relato. Y mirá, el único que se dio cuenta en esta sala de la magnitud de lo que estaba diciendo Trump, porque el energúmeno ese ahí con un tuit impreso que le regaló Trump a modo de diploma estaba recontento. Mirá la cara del Toto Caputo. La cara del Toto Caputo lo dice todo. ¿Mm? No, ¿Habías visto este recorte? Sí, había visto ese. Con la cara del Toto, el detalle de la cara del Toto Caputo. Are you going to help bail out Argentina, Mr. President? No, We're going to help them. I don't think they need a bailout. He's done a fantastic job. If you look at where they were when he first ran for office and where they are now. ¿Qué opinas, Héctor? Caputo es un broker. Lo único que hizo fue cambiar el lado del mostrador. Claro. El negocio era colocar títulos públicos y lo pusieron sus mandantes del otro lado del mostrador para que él, en lugar de operar con los títulos públicos, organizara el trabajo de emitirlo. Pero bueno, hay una fotográfica que, bueno, se viralizó, ¿no? Milei dando un discurso flanqueado por 4 funcionarios más altos del ámbito de economía y finanzas. Está el ministro de Economía, Caputo, el de Daza, que es chileno, el presidente del Banco Central, Bausili, que es amigo personal de Caputo y ex socio en la consultora Anker, y Bernie, que es vicepresidente del Banco Central. Los 4 ex Banca Morgan. Qué 4 ex bárbaro. Banca Morgan. Bueno. O sea, digamos, yo lo que me llama la atención es que en el discurso de los economistas del establishment, el tema de la deuda y el tema de
el costo financiero de los intereses, que se han transformado en el principal rubro del gasto público, no aparece mencionado para nada. Estamos viviendo en un análisis económico de ficción. Sí, sí, Es sí, como sí. yo digo, es como tener un elefante, o peor, no un elefante porque es un animal pacífico, un monstruo del tamaño del elefante metido dentro del living de tu casa y negar la existencia, ¿verdad? Negar la existencia, no, nosotros estamos bien. Sí, pero si el elefante se pone nervioso, si el monstruo se pone nervioso, hay que alimentarlo. ¿Y cómo lo Mm. alimentas? Con carrada de intereses, ¿no? Bueno, el secretario del Tesoro anunció un masivo paquete de ayuda financiera a Milei, pero lo vinculó al resultado electoral. Scott Bessent prometió un swap de 20.000 millones, compra de deuda argentina y hasta inversiones, pero aclaró que todo se activaría después de las elecciones si Milei gana. O sea, estos hasta creen que Milei va a ganar. Están tan entusiasmados dentro de sus, cabalgando arriba de su pony que... Aunque peor, la expresión exacta de Bessent no lo asegura. Lo que Claro, dice es que después de las elecciones vamos a encarar, creo que el texto es algo así como diciendo, después de las elecciones vamos a encarar un programa de inversiones en la Argentina, conforme todo, pero se expresa declaración de elecciones. ¿Por qué? Porque acá viene un tema importantísimo que no se tiene en cuenta. ¿Por qué Milei depende tanto de estas elecciones? Porque Milei, en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, comprometió con hoja de ruta, fechas de entrega, 3 reformas estructurales que el fondo viene exigiendo y no obtiene. La reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva, con fechas de presentación: diciembre del 25, diciembre del 26, diciembre del 27. Pero para hacer esas reformas necesita leyes del Congreso, no las puede sacar por DNU. Entonces, si pierde, si no tiene la mayoría parlamentaria, no puede aprobar las leyes de reforma que le pide el fondo. Entonces el fondo le baja el pulgar porque no puede cumplir el acuerdo con el fondo. De allí la angustia de Milei. Y de allí que vaya a pedir de emergencia un préstamo supletorio a la tesorería norteamericana. ¿Me explico? clarísimo. A ver, mira, Angustiosa el gobierno, porque si no llega a tener mayoría parlamentaria, no puede entregarle al fondo las reformas estructurales. Y el Fondo Monetario ya tiene su propia interna, donde ha habido una serie de denuncias. La economista esta turca que renunció la semana pasada. ahora vamos a ver eso, pero acá esto, a ver, esto está claro. Georgieva, la mujer de cristal, le dice a Milei, lo importante es mantener el rumbo de las reformas, que son todas las que vos acabás de describir. Pero antes de pasar a esto que vos señalabas de la corrupción dentro del Fondo Monetario, ¿cómo sería este swap de 20.000 millones de dólares que condicionaría Scott Bessent al resultado electoral? Bueno, mira, como hoy se dieron a conocer las declaraciones de Bessent, todo el mundo está diciendo lo mismo. Todavía no hay datos, hay anuncios. Pero entendamos bien el alcance que yo estoy componiendo de los compromisos que tomaría Estados Unidos para salvar a la Argentina. Porque aclaremos bien, Milei ha fracasado, porque si no, no necesitaría un salvataje. Claro. Este salvataje, que viene como parte de un salvataje internacional por 50.000 millones de dólares, pero que da como emergencia a la tesorería norteamericana, en realidad el anuncio comprende 3 ayudas diferentes. La primera sería un swap, un pase de monedas por valor de unos 20.000 millones de dólares, que se convendría no con el Tesoro Nacional, sino con el Banco Central, que es una entidad independiente.
Mente, ¿no? Pero formalmente independiente. ¿Qué Sí. significa un swap? Que reemplazaría el swap que la Argentina tiene contraído ahora con China por un valor equivalente. En este Sí, y es momento, otra de las condiciones, tirar a la basura a los chinos. Mirá qué claro, bien nuestra geopolítica. reemplazarle el swap de China por un swap de dólares. Esto significaría el swap es en realidad, como pase de moneda, es un crédito contingente, porque es una especie de línea de crédito en disponibilidad, que el gobierno puede utilizar cuando necesita. No es un desembolso directo, ¿me explico? Lo mismo Claro. que hemos manejado ahora. Es decir, ustedes tienen para caso de emergencia la posibilidad de girar contra un swap, un préstamo de libre disponibilidad que le damos nosotros por 20.000 millones de dólares. Pero eso lo administra el Banco Central, porque el swap está destinado a sostener las reservas internacionales del país, no los recursos de la tesorería. ¿Me explico? Ujú. No es un detalle menor. Es un préstamo al Banco Central, no al Tesoro. El segundo anuncio que hace Bessent es que a través de lo que la tesorería tiene para emergencias, que se llama el Fondo de Estabilización de Cambios, se le daría un préstamo a la Argentina de carácter stand-by por un monto a determinar, según lo que necesite la Argentina. Segunda vía de apoyo. No podemos decir de ayuda porque es para financiar deuda. Y la tercera, que no está bien claro y es bastante raro, es que el Tesoro norteamericano se ofrece y compromete comprar bonos argentinos en dólares, tanto en el mercado primario como secundario. Aclaremos para los espectadores. El mercado primario es la emisión primaria que hace el gobierno cuando emite el título por primera vez. El mercado secundario es cuando esos títulos públicos pasan al mercado y se comercializan en bolsa. Esto quiere decir que el Tesoro norteamericano puede tomar licitaciones directas del gobierno nacional, por lo cual equivaldría a empréstitos. La Argentina contraería un empréstito con el gobierno norteamericano porque si compra en mercado primario, que quiere decir compra cuando el país licita, sería equivalente a endeudarse no equivalente, sería endeudarse con el Tesoro norteamericano. Y todavía se están preguntando de qué manera el gobierno norteamericano intervendría en los dos mercados. Es una pregunta que surgió hoy a la mañana. En la bolsa se están preguntando, ¿esto qué significa? Que Estados Unidos intervenga a través del Tesoro en los títulos públicos. Son las tres vías de las cuales habló Scott Bessent, sin dar mayores precisiones. El swap de 20.000 millones de dólares, una línea de crédito del Fondo de Estabilización de Cambio y la alternativa de compra de bonos argentinos en dólares en el mercado oficial o mercado primario y el mercado bursátil. Hasta ahora Bueno, no se tienen detalles de cómo se va a instrumentar eso y cuánto va a necesitar la Argentina, pero lo que se sabe es que la Argentina tiene dos vencimientos concretos. 4.000 millones de intereses en enero del año que viene y otros 4.500 millones en julio. Y como parece que la Argentina no tiene un dólar partido por la mitad, en el ínterin tuvo que hacer esa operatoria que vos mostrabas al principio, levantar artificialmente las retenciones para que las grandes empresas transnacionales exportadoras le liquiden 7.000 millones de dólares, quedándose con una diferencia a su favor por las retenciones que no pagan, pero que ya le cobraron a sus productores, porque los productores le vendieron esos granos que ahora liquidan las multinacionales, se las vendieron con retenciones. Y ahora el gobierno arregla directamente con las grandes exportadoras que se quedan con la diferencia
que se ahorran $2.000 millones de retenciones. O sea, hizo un acuerdo con las grandes multinacionales exportadoras para obtener una masa de dinero de $7.000 millones para afrontar vencimientos de deuda. Perverso todo. La cuestión es que, como siempre, prioridad número uno es la defensa del interés nacional, y acá, si una de las principales condiciones que pone Scott Bessent para si llegasen a ganar las elecciones, darle este swap de $20.000 millones, es tirar a la basura a los chinos. Y como siempre, nos alinean con la potencia en decadencia y que lo único que sabe entregarle al mundo son guerras, en lugar de alinearnos con la potencia ascendente que ya abarca más de la mitad de las almas que habitan en este planeta, que son los BRICS, y que lo único que hacen es sorprendernos día a día con su crecimiento y desarrollo económico. Ahí tenés. Esa fue el giro básico desde que asumió Milei. Sí, la sí. de BRICS, con cual le interesaba, porque la afrenta que hace Milei a Lula da Silva fue gravísima, porque Lula da Silva le ofreció a la Argentina, le pidió a la Argentina integrarse, porque a su vez los brasileños, que saben defender mejor los intereses que acá la élite gobernante argentina, Brasil quería tener la apoyatura junto con Argentina para tener una especie de subbloque iberoamericano. Claro. Para atraer nuevos países menores del de Iberoamérica al BRICS, pero como subgrupo, ¿me explico? Obviamente, el cono sur, la fuerza que hubiéramos tomado. Lo torpedeó Milei por su servilismo y dependencia de la alianza incondicional subordinada con Estados Unidos e Israel. Milei es un canalla traidor a la patria y será juzgado en los términos que marca la Constitución Nacional para los traidores a la patria. Sí, aunque permitime acotar algo. Dentro de la clase política, dentro de lo que Milei llama despectivamente la casta, tampoco la oposición política hace de esto un argumento de batalla. No, son parte del problema. Acá, esto está ignorado en el Congreso. Puede ser que algún diputado, algún legislador aisladamente, como francotirador, lo diga, pero sí. Esto no ha hecho cuerpo en ninguna de las fuerzas políticas, ni del oficialismo ni de la oposición. O sea, sí. Es grave, es institucional. El kirchnerismo, como socialdemocracia, es el aliado táctico y funcional del liberalismo. Esto, sí, bueno, desde ya el kirchnerismo es parte del problema. Que nosotros señalemos que Milei es una porquería como gobierno, no quiere decir que estemos del lado del kirchnerismo, de ningunísima manera. Pero bueno, el cabeza de termo lo entiende así. Si estás en contra de Milei, sos kirchnerista. Pero déjame volver al fondo, Héctor, al Fondo Monetario Internacional, es lo que vos mencionaste. Se va otra funcionaria del FMI crítica del acuerdo con la Argentina. Este naufragio es más fraudulento que el del 2018. Y la que se va es Seila Pasabarcioglu. Sí. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, no, lo mismo que vos, no sé cómo se pronuncia, pero es Pasarbacioglu, es el apellido. Esta mujer en abril ya se había negado a firmar el acuerdo técnico que presentó el staff personal que iba a ser tratado por el board, por el directorio ejecutivo del fondo, que eso fue en julio. Y esta mujer se negó a suscribirlo porque ella es directora de una oficina que creo que el nombre es Oficina de Estrategia, Evaluación y Controles del Fondo Monetario, una especie de auditoría que tiene el fondo. Es un departamento muy influyente dentro del Fondo Monetario
y se negó a firmarlo porque dijo que el staff estaba contrayendo un compromiso impagable por la Argentina. Punto. Y se negó a firmarlo porque firmarlo hubiera sido por parte de ella cometer un delito por el cual puede ir en cana en un futuro. Pero Mira, a ver, dice que se este renunció, naufragio, claro, pero acá pero dijo, este naufragio es más fraudulento que el del 2018 y no, el protagonista del 2018 y el de este es el mismo, el Toto Caputo y el otro, la otra contraparte, Sturzenegger. Y ya habla de que esto es un naufragio. bueno, perdóname, yo esta nota, que no sé si es de LP La Online o política online, sí. la política online, creo que tiene un error en el título. Ella no dijo este acuerdo es más fraudulento que el 2018, eso creo que lo agregó otro. Ella lo que dijo es que el compromiso con la Argentina era impagable por parte de la Argentina y por eso fundamentó que no suscribía el acuerdo, ¿no? Me parece que fue así, pero palabras más, palabras menos, el sentido fue el mismo. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales tienen sus propias internas y se pasan factura entre ellos, porque viven de esos cargos a nivel internacional. Y entonces, dentro de esto, ha habido una serie de cambios recientes en el fondo. El chileno Valdés, que era jefe del Departamento Hemisferio Occidental, fue reemplazado por un, creo que es norteamericano, que era tenía una subsecretaría en el Tesoro norteamericano, creo de apellido Chait, ¿no? Que pasa a ser segundo de Kristalina Georgieva. Y la segunda, la vicepresidenta ejecutiva, que era de Bangladesh, Gita Lopinak, renunció para dedicarse a temas académicos. Así que en el fondo hay una propia interna de la cual una serie de funcionarios se están despegando. Esto tiene su antecedente porque a Christine Lagarde, cuando era presidenta del fondo, fue la que le concedió, la que actuó para concederle el préstamo irregular a Macri de 57.000 millones de dólares, que contravenía incluso el estatuto del fondo, porque el artículo 5 del estatuto del Fondo Monetario Internacional prohíbe los préstamos que dé el fondo a países que utilicen ese dinero para sostener el tipo de cambio, que es precisamente lo que hizo Caputo cuando Caputo en ese entonces, mediados del año 2018, era presidente del Banco Central. Primero lo dejaron actuar. El Fondo Monetario en junio del año 2018 desembolsó 18.000 millones de dólares de la primera remesa del acuerdo con Macri, de salvataje de Macri, porque hay una analogía directa entre el fracaso de Macri y el fracaso de Milei. Ambos no duraron 2 años. Exacto. Empezaron a endeudar al país, a los 2 años ya no podían pagar y antes de entrar en default pidieron el salvataje de emergencia. Macri lo pidió en su momento por 57.000 millones de dólares, que todavía estamos debiendo los desembolsos, de 45.000, todavía debemos 41.000 y pico de ese acuerdo, ¿no? Y Milei lo está pidiendo ahora con un salvataje de 50.000 millones de dólares pactado con 20.000 millones del Fondo Monetario Internacional, 12.000 millones del Banco Mundial, 10.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, 3.000 millones de préstamos repo privados consorciados con garantía de títulos públicos y negociación en curso de 3.000 millones con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina, y con fondos de inversión de Qatar y de Arabia Saudita. Patético todo, patético. En total más de 50.000 millones. Esto lo declaró Milei. O sea, Milei ha hecho público el salvataje. Quiere decir que Milei ha fracasado.
a los 2 años de gobierno, antes de los 2 años de gobierno, necesita el salvataje y además el salvavidas de emergencia a corto plazo de la tesorería norteamericana para sobrevivir. Entonces, Patético, esto Héctor. se tiene que dar cuenta, el fracaso de Milei. Milei ha fracasado, es una marioneta del capital financiero que lo van a sostener mientras tengan ganancias extraordinarias por negocio del carry trade sostenido por un presidente que no toma ninguna decisión. Está ahí para poner la firma a lo que le digan. Macri se encargó, vos decías que a Macri le pasó lo mismo a los 2 años, pero se las arregló para llegar al final de su mandato. A Milei le está pasando lo mismo antes del segundo año y la pregunta es, ¿va a llegar al final del mandato? Pero déjame Héctor, ahora pasarte a El Presto. El Presto era uno de los amigos, uno de los grandes amigos de Milei, que junto a Maslatón y a otros son los que lo ayudaron a Milei a llegar a ser diputado y desde ahí llegó a la presidencia. Mirá lo que está diciendo hoy, esto es de esta semana, El Presto en su programa de radio. ¿Para qué quieren más guita? El Fondo Monetario Internacional y el BID lo único que logran al dar más dinero es reafirmar y sostener a los gobiernos corruptos. Son organismos del demonio. Y ojo, esto no lo digo yo. Lo dice el gran Venegas Lynch. Me imagino que los mileístas no van a tratar a Venegas Lynch de cucardo, ¿no? Otro punto que quiero hacer, que es muy caro y muy central al espíritu liberal, es no adherir y más bien rechazar 2 instituciones de nuestra época que son nefastas y sus políticas han resultado devastadoras para el mundo libre, y son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas 2 instituciones son responsables en gran medida de la existencia de aquello que se ha dado en llamar países del tercer mundo. Como todo esto en economía es siempre una cuestión de incentivos, imaginemos esos gobiernos que adoptan estas políticas, que se les fugan los mejores cerebros, que se les fugan los capitales, y en ese momento llegan estas instituciones nefastas como el Fondo Monetario y el Banco Mundial con carradas de dólares a baja tasa de interés, con periodos de gracia más extendidos que los del mercado, lo cual consolida y reafirma los regímenes corruptos de estos países del tercer mundo. Lo cual va, dicho sea de paso, muchas de esas carradas de dólares a los bolsillos personales de los ministros y de los presidentes, que como todo buen canalla, digamos, buscan abrir cuentas numeradas en Suiza y en otros lugares para salvarse de las políticas nefastas que adoptan en sus propios países. Bueno, esto es el mismísimo ídolo de nuestro presidente, Venegas Lynch, hijo, que no hay discurso en el que no lo cite a Venegas Lynch, hijo. Bueno, está claro lo siguiente, yo he seguido y sigo bastante los trabajos de Venegas Lynch. Es un hombre de lineamiento ideológico y hasta yo diría dogmático liberal, pero nadie puede negar su nivel intelectual, su profundidad. Lo que acaba de decir es innegable. Lo que dice es objetivamente cierto, ¿no? Claro. Y justamente Milei lo ha ponderado como su maestro de cabecera, porque no hay que confundirse que este hombre que es mayor es Venegas Lynch, hijo. Sí, es el padre del que es el diputado que tendrá la edad de Milei. Claro, de Bertie Venegas Lynch, que está, no sé si está farándula. Este hombre es un hombre de unos 80 años, Alberto Venegas Lynch, hijo. Pero bueno, Alberto Fernández, a ver lo que te voy a mostrar. No interprete nadie como que estamos reivindicando a Alberto Fernández, por favor, porque siempre aparece algún puberotario, ustedes son cucas. No. Pero Alberto Fernández, con respecto a lo que acaba de decir Venegas Lynch, de que la guita se la afanan y van a parar a sus bolsillos, por eso abren cuentas en Suiza, mirá lo que posteó Alberto Fernández. Despertate, Donald, wake up.
Ya lo hiciste con Macri, ahora lo volvés a hacer con Milei. Intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo. Este programa económico ya fracasó y el presidente pide auxilio. Nada me preocupa más que tu profunda ignorancia. Nadie te avisó que faltan 2 años para que Milei termine su mandato, porque Donald Trump se lo dijo, sí, apoyo la reelección de Milei. ¿Cree Donald Trump que esta elección es para la reelección del mandato presidencial de Milei? No, es solamente una legislativa. Nadie te dijo, con tanto tiempo por delante, te fue a mendigar un auxilio porque su gobierno naufraga y el FMI ya no puede darle más dólares. De todos modos, si Donald Trump, cómplice de Macri en el endeudamiento argentino, apoya a Milei y por eso le va a dar más dólares para que nuestra deuda siga creciendo, ya sabemos los argentinos a quién debemos votar. Bueno, acá hace campaña, no, Alberto, no vamos a votar el kirchnerismo, queda tranquilo. Postdata, Trump, si vas a hacer negocios con Milei, preguntá para quién es el 3%. Acá esta frase es demoledora y es lo que dice Venegas Lynch. Todos los que van a tomar deuda lo hacen para enriquecerse personalmente y siempre los bancos otorgan comisiones a los que generan este tipo de contratos tan ventajosos para los bancos, y eso es lo que Venegas Lynch denunciaba, que termina en cuentas en Suiza a título personal de quienes se encargaron en su momento de gestionar con su firma para endeudar a todos los argentinos. Bueno, Trump, pregúntale para quién es el 3%. Brillante. Dos sí. observaciones. Sí. La primera, lo que dice Alberto Fernández está bien, no es a mi juicio tan relevante, pero creo una cosa, Alberto Fernández no tiene la más mínima autoridad moral. No la tiene. No. Porque durante su gobierno convalidó todo lo actuado por Macri. Claro. Con el acuerdo de Guzmán de agosto del año 2020, convalidó el negociado de los fondos buitre que habían hecho los macristas. Y luego, en el año 22, ¿no?, con el artífice del acuerdo, que fue Sergio Massa, hizo aprobar por el Congreso, según exigencia del Fondo Monetario Internacional, el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario. Así que realmente los kirchneristas no se curan de espanto, se olvidan de que ellos son cómplices funcionales y han convalidado lo actuado por Macri, porque ellos convalidaron el acuerdo cuando tenían la oportunidad de denunciarlo, cuando tenían ahí las pruebas de que el préstamo había sido irregular, que violaba el propio estatuto del fondo, que había sido contraído sin la más miserable capacidad de repago, y lo dejaron pasar. Al revés, consiguieron la mayoría parlamentaria suficiente porque se lo exigía el Fondo Monetario Internacional, que para enjuagar el negociado que había hecho el fondo, se lo convalide el Congreso de la Nación. Así que a veces... Vos fijate ahora saltan los kirchneristas. Mirá lo que dicen. Sí. ¿Por qué le siguen prestando a la Argentina si no puede pagar? La advertencia de diputados kirchneristas a congresistas republicanos. ¿Por qué le siguen prestando si no pueden pagar? Preguntó Florencia Cirignano en un encuentro con diputados demócratas y republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora los kirchneristas se rascan las vestiduras. Los argentinos aprendimos de los chinos la importancia del pragmatismo diplomático. ¿Por qué le siguen prestando? Es dinero que los americanos no van a volver a ver. Me encantan los kirchneristas, lo hipócritas que son, ¿no? Cuando son gobierno, hacen lo mismo que les piden desde el norte. Enrique, Adrián, nuestro común amigo Adrián, lo graficó muy claro.
socialdemócratas, kirchnerismo, porque el kirchnerismo no es peronismo, es socialdemocracia. Los socialdemócratas y los liberales trabajan en tándem. Es como, él puso el ejemplo, es la bicicleta, uno pedalea por derecha, otro pedalea por izquierda, pero los dos llevan la bicicleta financiera para el mismo lugar. Y esto es para nosotros una cosa tan archisabida que estar repitiéndolo parece desgastante, pero a la gente hay que advertirle esto, porque la gente está en otra cosa, además no le explican y lo confunden lo suficientemente como para que no vean el tema. Si me permitís volver a lo que decía Venegas Lynch y lo que aplicabas vos, trascendió, este es un dato de la realidad tomado de la declaración jurada de Luis Caputo, que fue difundido por video, ¿no? Esta chica, una periodista muy eficiente, Afinogénova, ¿no? Ina Finogenova, sí, brillante. Ella ahora está en México haciendo la base. Está en México, sí, muy eficiente esta chica. Y declaró que relató que de la declaración jurada de Luis Caputo surgen algunos elementos interesantes. Primero, que durante su gestión de gobierno aumentó sus ingresos en más del 2000%. Caramba, es claro, se hacía la pregunta lógica, ¿cómo es que un ministro de Economía que se supone está trabajando como empleado del Estado, que dice que él gana menos, que su sueldo está congelado, pero simultáneamente en su declaración jurada declara ingresos que han aumentado creo que en el orden del 2048%? Y como si eso fuera poco, surge que tiene cuentas declaradas en el paraíso offshore de la isla de Man, que la isla de Man queda entre el estrecho entre Irlanda y Gran Bretaña, ¿no? Que es un paraíso fiscal utilizado, tiene solamente ahí registradas 7 cuentas a su nombre. Así que... ¡Qué barbaridad! Bueno, sin comentarios. Sí, sin comentarios. Bueno, y mientras tanto el Toto Caputo, casualmente, como Trump le dijo, no creo que los argentinos necesiten un rescate, sale con este anuncio. Acá tomado desde La Nación, más dólares para el gobierno, el Banco Mundial acelera la llegada de fondos y el BID anunció que expandirá sus operaciones. Bueno, el Toto Caputo se apura, ya que Trump dice que no cree que la Argentina necesite un rescate, análisis más filoso de la política online. Mientras se demora el anuncio del Tesoro y lo condicionan al resultado electoral, Caputo refrita un anuncio del Banco Mundial y sube el riesgo país. A ver, esto del Banco Mundial es viejo, ya se lo dieron hace tiempo, a principio de año, en abril. El paquete del Banco Mundial forma parte de los 12.000 millones de dólares anunciados en abril. O sea que saca del maletín lo que ya tenía desde abril para solamente generar títulos como este del diario La Nación, ¿viste? Nada más que con ese objetivo, patético. Mira, bueno, es parte de lo que yo comentaba, el salvataje de los 50.000 millones, de los cuales 12.000 son del Banco Mundial, de los cuales, como dice ahí, desembolsó ya el Banco Mundial 4.000. Pero habría que prestar atención también a lo que está pasando en el BID. Al BID, la Argentina le debe más dinero que al Banco Mundial. Si no me equivoco, al BID le debe estar debiendo cerca de 16, 17.000 millones de dólares, mientras que al Banco Mundial se le debe menos, 10 o 12. Quizás me equivoco en las cifras porque no las tengo a mano, o podría decírtelo, perdona, un minuto nada más, te lo digo con esa... Vos todo lo tenés a mano, ahí en esa cueva en la que estás escondido, lleno de papeles y de libros y de recortes, todo lo tenés a mano.
No, pero lo que quiero decir es que esto es información oficial, es el último informe trimestral de deuda. Al Fondo Monetario, a quien ya se le pagaron entre 10 y 15 mil millones de dólares, se le sigue debiendo 41.300 millones. Y el fondo desembolsó 44.400. Quiere decir que le hemos pagado cerca de 15 mil millones de dólares de intereses solamente al Fondo Monetario y estamos con la misma deuda que recibió el gobierno. ¿Me explico? Sí. Bueno, al Banco Mundial se le deben 10.700 millones de dólares y al BID 17.400. Quien preside ahora el BID es Ilan Golfan, cuya trayectoria conozco en parte. Fue primero presidente del banco, es judío brasileño. Primero fue presidente del Banco Central de Israel, después fue presidente del Banco Central de Brasil, después fue jefe del hemisferio occidental del fondo y ahora titular del BID, ¿no? Ilan Golfan, ¿no? Acordó con la Argentina hace unos pocos meses una línea de préstamo especial que yo la estoy analizando porque no corresponde a las funciones del BID como del Banco Mundial. El BID y el Banco Mundial son bancos y prestan contra proyectos. Y en cambio, el BID habría autorizado a la Argentina un préstamo de salvataje financiero estructural que no corresponde a sus funciones. ¿Me explico? Cuando se presta contra proyectos concretos, porque el proyecto se supone que va a dar la capacidad de repago del préstamo. Claro. En cambio, como hizo el Banco Mundial, el plan Jefes y Jefas de Hogar, le desembolsó en su momento, en el 2002, le desembolsó a Dualde de un plumazo 400 millones de dólares, pero era para pagar subsidios, para pagar el subsidio a jefes y jefas de hogar. Esos planes de subsidio no tienen capacidad de repago, por lo cual quedan como una deuda permanente con los organismos internacionales. Y ahora, según tengo entendido, hay una línea de crédito especial que habilitó hace pocos meses el BID, bajo Ilan Golfan, donde también establece una línea de préstamo financiero excepcional para la Argentina. ¿Por qué? Porque del gobierno norteamericano utilizan a los grandes organismos financieros internacionales para que sean ellos quienes desembolsen el dinero. Por eso hay una serie de países europeos que están rechazando estas cuestiones. En la última, las deliberaciones internas del BOARD, yo lo he averiguado hace tiempo, no, son secretas, es decir, no trasciende, no hay versiones taquigráficas, hay un comunicado oficial final nada más. Pero dentro del debate de la Argentina, una serie de voces europeas, empezando por Alemania, Francia, Holanda y creo también Polonia, entre los que han trascendido, se expresaron en contra de la ayuda que está dando el Fondo Monetario a la Argentina con el acuerdo de los 20.000 millones, porque se insiste en que la Argentina no tiene capacidad de repago sobre esos préstamos. Y en este momento la Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional. Y sin embargo, por influencia norteamericana, le siguen dando préstamos impagables que aumentan la deuda y aumentan, porque brevemente, ¿para qué prestan los organismos internacionales y por qué les interesa que la Argentina tenga una asistencia financiera? Porque el Fondo Monetario no ayuda a los países, sino que ayuda a los acreedores de los países. Le presta ese dinero para que la Argentina no caiga en default y le pague los intereses a los fondos buitre que están lucrando con la deuda argentina. ¿Me explico? Porque si no, la Argentina tendría que blanquear su insolvencia. Entonces se le presta dinero no para ayudar al país, sino para ayudar a los acreedores del país, para que esos acreedores usurarios no
sufran las consecuencias de la cesación de pagos de la Argentina. Así ha sido siempre y sigue siéndolo. Y cuando las cosas se ponen pesadas, vienen las ayudas extraordinarias. Son para sostener y subsidiar el pago de la deuda a los acreedores financieros privados. Ese es el nudo de la cuestión. Bueno, déjame mostrarte un recorte del 20 de abril, del sábado, en el diario La Nación. Y esto se lo digo a esta caterva de gente que todavía se niega a ver la realidad de que el gobierno de Milei ya fracasó. ¿Quiénes son estos? Porque se niegan como chicos que crecieron un poquito y se niegan a aceptar que los Reyes Magos son los padres. Quieren seguir creyendo que los Reyes Magos son esos tres que vienen en camello y hay que dejarle pasto y agua para los camellos a cambio de un regalo. Bueno, el voto libertario de un partido policlasista a uno de clase media y alta. En 2 años la Libertad Avanza perdió penetración en zonas pobres de la provincia, bueno, y por eso ganó y Milei llegó a presidente, porque convenció que lo vote gente que solamente lo votaba a él porque la odiaba a Cristina. Bueno, hoy le queda a Milei como caudal electoral solamente la clase media y alta, clase media alta, a eso me refiero, no clase media alta y la clase alta, que son poquísimos. ¿Y por qué lo siguen apoyando a Milei? Porque se niegan a aceptar la realidad que Milei ya fracasó, punto 1, y porque la odian a Cristina, punto 2. Pero bueno, a esta gente, que la conozco mucho, estoy rodeado de esta gente, yo te lo digo así. A esta gente le tengo una muy mala noticia, muy mala, y no se la voy a dar yo. Toda esta gente sabe inglés, obviamente, entonces les voy a poner el Financial Times, ya que para ellos es tan importante un medio británico como el Financial Times. El apoyo de los Estados Unidos a la Argentina es solamente un arreglo temporario. Después de un éxito inicial, la motosierra de Milei parece que ya se quedó sin nafta. O sea, te está diciendo el Financial Times, el gobierno de Milei ya fracasó, aceptalo. Cada día que Milei siga al frente, más daño va a hacer. Bueno, él mismo dijo, ya lo dijo públicamente, que si no gana las elecciones, mirá qué manipulación tan berreta, si no gana estas elecciones, renuncia. Parece la madre judía, ay, si el nene no come, yo me mato. Frente a la madre italiana que decía, nene, come o te mato. Qué manipulación tan berreta la de Milei anunciando que va a... Bueno, y la peor de las noticias que le doy a esta gente, ya con el Financial Times es bastante, esto que te dice la política online. La élite financiera global advierte que el rescate del tesoro no evita una devaluación. Y esto te lo dice Gita Gopinath, la ex número 2 del FMI, y se lo dijo al Financial Times, que va a haber devaluación igual después de las elecciones. Apurate, puberotario, va a haber devaluación, el dólar se va a disparar, pero no, va a ser como Nisman, le van a echar la culpa a Cristina cuando el dólar se dispare. Y para ir cerrando, Héctor, haceme un comentario sobre estas 2 notas que te acabo de poner, antes de ponerte las 2 notas de cierre. Bueno, hay una regla, las expectativas de devaluación crecen en la medida en que los gobiernos se empecinan en retrasar el tipo de cambio. Eso es claro. Inexorable, es inexorable. Consecuentemente, el fantasma de la macro devaluación existe. Ahora, yo no hago futurología porque el futuro no está escrito en ninguna parte y además no tengo información para hacerlo.
yo analizo hechos. Yo puedo decir, ahora esto cierra, esto no cierra. Lo que puede ocurrir no sé, porque si Estados Unidos decide apoyarlo o bajarle el pulgar a Milei porque considera que su ciclo extractivo ya ha terminado y quiere dar lugar a un cambio, eso no lo podemos decir nosotros desde acá, desde un rincón de Buenos Aires, porque sí. Yo la única proyección que veo es que si Milei pierde la mayoría eleccionaria en estas elecciones parlamentarias, que tendrían que tener una importancia secundaria totalmente, pero ¿por qué han devenido una encrucijada para el gobierno? Por la explicación que dije antes, porque el gobierno se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional a hacer reformas estructurales para las cuales necesita mayoría parlamentaria. Si no tiene mayoría parlamentaria, se queda colgado del pincel, porque no puede cumplir el acuerdo con el fondo. Entonces, todos los que le estuvieron dando manija de apoyo en el fondo quedan descalzados. Y todo el discurso de apoyo, por eso es tan condicional el apoyo de Bessent. El apoyo de Bessent, nosotros a partir del 31 de octubre vamos a empezar a colaborar con el gobierno, nosotros contando con que la victoria de Milei, sí. O sea que, ¿por qué está ese condicionante? Porque si el gobierno no llega a tener mayoría parlamentaria, no puede hacer las llamadas reformas estructurales. Y aún así, costar, tiene que tener una mayoría parlamentaria. Y como Milei actúa como un descerebrado político, donde arruina sus propias capacidades de negociación, vos date cuenta que ha roto la alianza que lo llevó al poder. Es una actitud irracional. Es decir, se ha peleado con todos sus socios. Ha repetido en gran escala lo que pasó con De la Rúa, cuando fue la ruptura con el Frepaso. Con el Frepaso. Lo mismo, cuando alguien ve que queda aislado y empieza a romperse la unidad de apoyo, entonces ahí las expectativas negativas crecen. Insisto, yo no hago pronóstico porque puede ser sostenido artificialmente en forma, no digo indefinida, porque para eso está el dinero, para eso está el capital norteamericano y para eso están lucrando y teniendo récord de ganancia los fondos especulativos financieros bancarios con el negocio de carry trade que sigue abierto en popa. Milei, desde que ha llegado, lo que ha hecho fundamentalmente fue mejorarle la ecuación de ganancia a los fondos buitres, a los especuladores financieros, endeudarse para sostener el atraso cambiario y aumentar las tasas de interés locales para quienes hagan arbitraje, tipo de cambio, tasa de interés, optimicen sus ganancias. Perfecto. La Argentina es el paraíso financiero del mundo. Ningún país paga tasa del 60-70% y mantiene un dólar atrasado que le mejora la ganancia a los acreedores financieros. Entonces, en principio, nadie tendría por qué matar la gallina de los huevos de oro, salvo que se den cuenta de que esto ya no lo van a poder seguir sosteniendo. Y entonces, antes de eso, como las ratas que escapan antes de que se hunde el barco, son los primeros que se escapan o le bajan el pulgar. ¿Para qué? Para que el ciclo del eterno retorno de la deuda siga funcionando. Es decir, un gatopardismo. Que algo cambie para que todo siga igual, porque la deuda va a seguir pesando sobre la economía argentina y el problema es que Milei ha fracasado y no le puede dar respuesta a una solución económica que favorezca el crecimiento de la Argentina. ¿Qué ha hecho Milei? Ha parado la economía, ha provocado la recesión económica para favorecer el negocio del capital financiero. Bueno, si se da cuenta de que la finanza está matando la economía y si hay ingenuos que todavía siguen votándolo para... Mira, te lo ratifico esto que acabas de decir con esto. Esto ratifica lo que
acabas de decir en este instante, el desplome del consumo. Las ventas mayoristas están en su peor nivel desde el 2017. En los supermercados las ventas tuvieron en julio su retroceso más pronunciado desde diciembre del 2023, según el INDEC, cifras oficiales. Pero bueno, la gente cree que estamos mejor, que vamos bien y viva Milei. No, ¿cómo vas a decir eso, Quique? ¡Sos cuca! ¡Sos cuca! Bueno, ahí tenés. Funcionalmente el kirchnerismo le está haciendo un favor muy grande a Milei porque no ataca en la cuestión de fondo. Vos date cuenta que oficialismo y oposición en el Congreso, todo esto que hemos estado hablando nosotros acá como desequilibrio financiero provocado por el endeudamiento público, está ausente en el Congreso de la Nación. Está ausente en el debate público y está ausente en todos los economistas del establishment. Entonces, realmente es grave la situación cuando se oculta la verdad. Hace 100 años, en la decadencia de Occidente, yo siempre cito una frase profética de Spengler, de Oswald Spengler, cuando dice, ¿qué es para el hombre corriente? Con palabras más, palabras menos, ¿no? ¿Qué es para el hombre corriente la verdad? La verdad es lo que a diario lee o escucha. Hoy en día peor todavía, lo que le meten en la cabeza por la televisión, los celulares. Las redes, sí. Las redes, ¿no? Entonces dice, ¿qué es para el hombre corriente la verdad? Es lo que a diario lee y escucha. Y hace una aclaración importante. Dice, no hay nada que pueda oponerse a esa verdad, entre comillas, mientras haya dinero suficiente para repetírselo sin cesar. Qué bárbaro. O sea, en la medida en que el capital financiero controla la opinión pública a través de los medios, se cierra la tríada clásica. Es el sistema basado en oficialismo, pseudo oposición que le hace el juego y medios de comunicación que le distorsionan la información al hombre corriente. Como vos decís, es la manera perfecta. Sí, como vos dijiste, esto es el sistema, así funciona, acabas de describirlo, por eso nosotros hacemos antisistemismo explícito. Y ya para cerrar la última nota, vos dijiste que nadie desde el Congreso cuestiona ni pretende auditar todas las decisiones que está tomando Milei. Y vos sabés que Trump es un gran negociador, que no te va a dar nada si no es a cambio de una libra de carne, ya que él se la lleva y se la come solo. Bueno, parecería, según publican los rusos, que lo que va a entregar Milei en el momento de bajarse los pantalones va a ser la presencia militar de los Estados Unidos en la Argentina, puntualmente la base naval de Ushuaia. O sea que está entregando soberanía territorial y esto sería el famoso canje de deuda por territorio que venimos junto a vos, con Adrián y tantos otros amigos pregonando desde el año 2000. Y también en la triple frontera, punto neurálgico de control de América del Sur de la triple frontera para manejar el negocio del narcotráfico ellos. Claro, con el cuento de que en la triple frontera está Hamás, sos Hamás, hay que ocupar la triple frontera, y Pato Bullrich funcional a el relato de que Hamás está en la triple frontera, y por otro lado, que no está Hamás ahí en Ushuaia, pero es la daga que apunta hacia la Antártida, que es lo que se viene próximamente, la conquista de la Antártida, y Milei entregando todo esto. ¿Quiénes nos lo dicen? ¿Quiénes tienen que venir a contarnos semejante verdad en la cara? Y los rusos, RT, no lo vas a leer en La Nación y en Clarín esto.
Sí. No, Bueno, vivimos un momento muy desgraciado de la historia argentina y lo más grave que yo veo es la ausencia de una clase política de relevo. Cuando muchos países a lo largo de la historia han sufrido crisis tanto o peores que la nuestra, pero generalmente ha aparecido alguna clase o movimiento o reacción, lo que yo llamo movimiento de relevo, movimiento de contraste. No veo en la Argentina que eso esté ocurriendo. Entonces veo tan trágico el avance de las fuerzas de tipo colonialista, porque repiten el esquema del colonialismo. El esquema del colonialismo es la metrópoli que vive de las colonias, de los territorios periféricos. claro. La gran desgracia es que no veo en la Argentina la conformación de una clase política alternativa. Y esa es la gran desgracia argentina. Por eso somos todos francotiradores. Estamos haciendo un trabajo, pero no tenemos un nucleamiento como clase dirigente alternativa que de relevo. Eso es lo que más me preocupa, sinceramente. Bueno, Héctor, te agradezco tanto que nos hayas ayudado a comprender la realidad de lo que está pasando en esta semana dentro de este océano de confusión, y los mierdos no nos ayudan para nada, nos confunden más, y desde el gobierno malintencionadamente nos engañan. Así que, Héctor, muchísimas gracias. Enrique, recíprocamente te agradezco a vos por el espacio. Espero haber sido útil, espero haber Como aclarado siempre, impecable. Como siempre, impecable. Siempre con mi colaboración, vos y Adrián. Y espero, ya te digo, espero haber llegado por lo menos con algunos golpes a la mentalidad del hombre medio que escucha estos programas, como para despertar en la Argentina la inquietud de la realidad de lo que está pasando. Te agradezco. Bueno, muchas gracias, Héctor, muchas gracias a todos, y especialmente este programa de hoy, difúndanlo a tal punto como si nuestra vida dependiera de que la gente se entere de todo lo que nos acaba de contar Héctor, porque es así, nuestra vida depende de eso. Bueno, Héctor, muchas gracias, chau a todos, nos vemos el martes que viene junto a Adrián Salvucci en Antisistemismo Explícito. Chau, gracias, Héctor. Chao, buenas noches, chao, gracias. Antisistemismo Explícito. Virtur Bariloche te espera para conocer a fondo el arte cervecero, visitando las fábricas de Berlina, Gilbert y Patagonia. Todo incluido. Nuestra propuesta incluye traslados puerta a puerta, picada, tapeo y cena final en Patagonia. Disfrutando de una velada acompañada de mucha cerveza y mucha buena onda. Haciendo de tu visita a Bariloche una experiencia inolvidable. Búscanos en nuestras redes, Instagram, @virturbariloche, email, info@virturbariloche.com.ar. Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios, capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia, soluciones en inglés para empresas y particulares. Comunícate por WhatsApp al 11 30 16 63 06. Obtené descuento mencionando este anuncio. La alineación de la columna vertebral es fundamental para obtener un cuerpo muy sano, muy fuerte, flexible, emociones estables, pensamiento claro. Soy Claudio Herrera. Para conocer los beneficios del método Praxis Vertebral, te invito a escanear este QR. Aprendemos con todo lo que nos vino de nuestros antepasados de la cabeza, y especialmente de Aristóteles, de Platón y de todos los que vinieron después.
Mi nombre es Priscila y soy arte terapeuta. Promuevo otra mirada del arte y te invito a explorarlo como fuente de autoconocimiento y para encontrarte con tu potencial creativo. Seguime en redes sociales, estoy como Priscila del otro lado de las cosas y entérate de propuestas online tanto grupales como individuales, abiertas para todo público. Te espero. Palestina y Argentina, dos blancos de guerra sionista de Adrián Salvucci. En este breve libro digital se expone la realidad histórica, ideológica y geopolítica del sionismo y su gran impacto sobre la Argentina. Tema que hoy se ha transformado en un factor esencial para comprender la realidad que vive en Argentina y el mundo. Para más detalles, enviar un correo electrónico a arsalbucci@gmail.com. Esto fue Antisistemismo Explícito. Somos antisistema, porque el sistema es anti nosotros. Hasta la semana que viene.